Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este segundo episodio de El arte de florecer. Y hoy hablaremos de florecer en la tormenta. Para quienes apenas están escuchando este programa, los invito entonces todos los sábados, cada 15 días, a las 10 de la mañana, estaremos hablando de cuál es el arte de florecer, de cómo nuestra vida en las manos del Creador, de cómo nuestra vida en las manos de Dios, el arquitecto perfecto, puede florecer y cómo podemos crecer incluso en situaciones difíciles de nuestra alma. Hace 15 días hablamos de florecer en el desierto y hoy hablaremos de florecer en la tormenta. Para ello entonces vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en Job capítulo 42 versículo 2. Voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Amén. Y con esta introducción de Job, quien entiende, quien interioriza de que Dios lo conoce todo, que los planes de Dios son perfectos, que a Dios nada lo toma por sorpresa, que nosotros humanamente tampoco podemos frustrar ninguno de los planes de Dios. Y con este entendimiento, Job, aunque vivió muchas tormentas, floreció. Y quiero entonces que hablemos de cuál es el significado de la tormenta. Y buscando entonces ese significado meteorológico de qué es la tormenta y cuáles son las consecuencias que dejan, encontré algo que podemos relacionar espiritualmente de una manera muy enriquecedora. La tormenta es entonces considerada un fenómeno que como fenómeno se caracteriza por fuertes vientos, se caracteriza por lluvias intensas, que estas lluvias intensas pueden provocar granizo y que pueden causar estas tormentas frecuentes, se vuelven más violentas y esa violencia puede causar un tornado. Es decir, que las tormentas tienen como consecuencia la destrucción. Después de una tormenta vienen entonces las inundaciones, las consecuencias devastadoras de la muerte, inclusive incendios, deslizamientos. Estas tormentas entonces se caracterizan por momentos duros, momentos fuertes, momentos que duros y fuertes al pasar dejan una consecuencia, dejan un desenlace. Y es hermoso cuando entonces nosotros comenzamos a pensar y comenzamos a decir: yo he pasado vivencialmente por muchas tormentas. Y ahorita que estamos en diciembre y que todos preparamos nuestra mente para comenzar a determinar cuáles fueron esas victorias, esas bendiciones que recibimos este año, pero también cuáles han sido esos momentos difíciles que por la gracia del Señor hemos atravesado. Y podemos algunos concluir: ha sido un año de tormentas, ha sido un año de fuertes lluvias, ha sido un año de fuertes vientos. Y para algunos ha sido un año de tornados, que ha dejado dolor, que ha dejado destrucción, que ha dejado inundaciones, que ha dejado deslizamientos en nuestra parte afectiva, en nuestra familia, en nuestra economía. Pero déjeme decirle, querido oyente que me escucha en esta mañana, que después de la tormenta podemos florecer. Que en medio de la tormenta podemos encontrar un regocijo en Cristo Jesús y que pasada esa tormenta, disipada esa tormenta, cuando lleguen las consecuencias de ella, nuestro corazón tenga paz, porque es una paz que solamente Cristo puede dar. Y esa paz la entendió Job. Job es considerado dentro de la palabra del Señor como un hombre de fe. Job no criticó, no renegó. Job no generó
algún malestar con respecto a los planes de Dios para su vida, sino que por el contrario leemos en Job 42:2 que él le dice al Señor: Señor, yo sé bien los planes que tú tienes y que nadie puede frustrarlos. Job era un hombre que secularmente y materialmente lo tenía todo. Job tenía riquezas, Job tenía sus hijos, Job tenía su esposa y tenía también una posición social significativa por la economía también que manejaba Job en su momento. Y resulta, querido oyente, que llega un momento en el que la vida de Job es puesta a prueba. Dios permite a Satanás que genere algunas afectaciones dentro de la vida de Job, porque el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor conocía el corazón de Job y sabía que a pesar de la tormenta, Job se mantendría florecido. Que a pesar de la tormenta, la fe y la integridad de Job no se iban a acabar. Y es allí entonces cuando un viento tras otro, un granizo tras otro comienza a llegar a la vida de Job hasta que se convierte en una gran tormenta. Job pierde sus posesiones, pierde a sus hijos, pierde su salud porque su cuerpo es lleno de una lepra, y pierde a su esposa porque es una mujer que le dice: miren la condición en la que está, mejor maldiga a su Dios y muérase. Job pierde a sus amigos porque sus amigos comienzan entonces, en vez de ayudarlo, a criticarlo y a decirle: Job, haga memoria, ¿usted en qué ha fallado para que esto le esté pasando? Y en medio de esa situación tan compleja, en medio de esa tormenta tan grande que Job estaba viviendo, Job no niega su dolor. Job es entonces transparente delante del Señor, y Job 13:15 nos dice que él profesa estas palabras al Señor: aunque él me mate, me mantendré firme. Job entonces está floreciendo en medio de la tormenta porque sabe en quién ha confiado, porque sabe que los planes de Dios no hay quien los frustre, que a Dios nada ni nadie lo toma por sorpresa, que Él ya todo lo tiene contado, que nuestras vidas a Él no le son desconocidas y que en el vientre de nuestras madres ya Él nos había entretejido, porque Él nos conoce desde antes que nuestro embrión se formase. Job, en Job 1:22 nos dice que en todo esto Job no pecó y que no atribuyó a Dios ninguna falta. Job sigue floreciendo. Job sigue creyendo en la voluntad de Dios para su vida. Job sigue creyendo que aunque la situación momentánea sea tan difícil, en Dios tiene un propósito. Job fue honesto con Dios. Job reconoció que le dolía. Job reconoció que posiblemente si su carne, que si su vida había pecado, que le perdonara. Y Job, ante todas las cosas, reconoce la soberanía de Dios, cuando en el versículo 42:5 dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¡Qué bendición es esto! ¡Qué bendición es saber que en la tormenta Job no renegó! Que en medio de esa situación difícil, Job se aferró más, creyó más, sintió más confianza en el Señor y fue honesto y transparente con el Señor. Hoy entonces el Señor nos hace un llamado y nos invita a que florezcamos a través de la tormenta.
Florezcamos creyendo en que esa situación difícil por la que estás atravesando, esa noticia difícil que te dieron de enfermedad, que estás sin empleo, que tienes alguna carencia afectiva, déjame decirte en este día que Dios va a florecer tu fe en medio de esta situación difícil. Que Dios no deja de ser soberano, que Dios tiene cuidado de ti y que sí, Dios te acompaña en medio de este momento de tormenta y que cuando llegue después la consecuencia, la inundación, la muerte o el fuego, tú puedas sentirte seguro y puedas sentirte confiado porque estás en las manos de Jesús. Florezcamos entonces en medio de esta tormenta, porque en esta tierra de vivientes tanto a buenos como a malos nos acontece. Pero creamos fielmente en el Señor Jesucristo. Creamos en que sus planes para nosotros son perfectos. Creamos en que Él tiene cuidado de nosotros. Creamos en que todo de nosotros Él lo conoce. Creamos en lo que dice su palabra de que Él enjugará nuestras lágrimas. Y demos gracias al Señor por las tormentas vividas durante este año. Y demos gracias a Dios por esos momentos de aflicción. Porque creemos y confiamos en que estamos en sus manos y que floreceremos aún en la tormenta. Y hoy, querido amigo, oyente y hermano, quiero orar por ti. Para que en medio de esta tormenta, lluvia, granizo que estás atravesando emocionalmente, económicamente, físicamente, Dios te regale de su paz. Que su gozo te acompañe y que su Espíritu Santo te cubra y te proteja y te ayude a atravesar este momento de tormenta. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso y Eterno, aquí estoy, Señor, invocando tu nombre, creyendo, Señor, en ti. Creyendo, Señor Jesucristo, en que tú eres nuestro refugio seguro, en que tú eres torre fuerte en medio de nuestro dolor. Mira, Señor, a todos los amigos y hermanos que han atravesado este año y en sus vidas durante muchas tormentas, que han sido afligidos, Señor, abatidos y agobiados por estas tormentas, pero que creemos y confiamos hoy fielmente, Señor, en que tú levantas del polvo al menesteroso, en que en medio de la tormenta tú nos abrazas, en que tus planes, Señor, no hay quien los frustre. Hay poder en el nombre de Jesús y lo invoco, Señor. Invoco el nombre de Jesús sobre la aflicción, sobre el dolor, sobre la enfermedad, confiando, Señor, en que tu voluntad para nuestra vida es perfecta y de que no hay nada, Señor, oculto delante de tus ojos. Abrázanos, reconforta nuestra alma y ayúdanos a entender que en medio de la tormenta, Señor, tú nos haces florecer. En el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que nos siga ayudando a florecer. Y que en esa tormenta sientas la paz y el gozo del Señor Jesús. Dios te bendiga.